Pensamiento del día. Lunes 9 de diciembre. Valorar lo positivo de cada uno. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Al ser el amor el centro de la vida cristiana, si no se avanza, toda la vida del cristiano se resiente por ello, languidece y puede luego extinguirse. No basta haber comprendido el mandamiento del amor al prójimo. Es necesario hacerlo crecer, manteniéndolo siempre vivo, activo, operante. Y esto sucederá si sabemos acoger cada vez con mayor prontitud y generosidad las distintas ocasiones que la vida nos ofrece cada día. Es característico de la caridad saber acoger a cualquier persona, construir puentes, captando lo positivo y uniendo los deseos y los esfuerzos por hacer el bien con cuantos muestran buena voluntad. ¿Cómo vivir esta palabra? Tratando de que también nosotros crezcamos en el amor mutuo en nuestras familias, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestras comunidades o asociaciones eclesiales, parroquiales, etc. Esta palabra nos pide una caridad superabundante, es decir, una caridad que sepa superar las medidas mediocres y las distintas barreras que vengan de nuestro sutil egoísmo. Será suficiente pensar que en ciertos aspectos de la caridad, tolerancia, comprensión, acogida recíproca, paciencia, disponibilidad en el servicio, misericordia, ante las verdaderas o presuntas faltas de nuestro prójimo, compartir los bienes materiales, etc., para descubrir muchas ocasiones para vivirla. Luego será evidente que, si en nuestra comunidad hay este clima de amor mutuo, su calor se irradiará indefectiblemente a todos. Chiara Lubich, fragmentos de la Palabra de Vida de noviembre de 1982. Palabra de Vida, diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.